¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis donde vamos a descifrar un debate legal absolutamente fascinante que se dio dentro de un tribunal electoral mexicano. A menudo escuchamos sobre ese choque constante entre las tradiciones históricas y los derechos constitucionales modernos, pero muy pocas veces podemos ver en tiempo real cómo los jueces desmenuzan estos problemas. Hoy vamos a sumergirnos en el caso del municipio de Santiago Xiocuiqui y otros pueblos de esa región para entender cómo el sistema judicial logra equilibrar las leyes de usos y costumbres indígenas con la exigencia innegociable de la paridad de género. Para darnos una idea de la ruta de hoy, primero veremos una elección municipal rarísima. Luego, el histórico choque entre la cabecera y las agencias. De ahí pasaremos al complejo rompecabezas de la paridad de género, la diferencia entre igualdad cuantitativa y sustantiva, y cerraremos viendo cómo se protege el consenso comunitario. Vámonos de lleno. Imagínense este escenario por un segundo. ¿Qué pasaría en una elección donde los ganadores renuncian justo a la mitad de su mandato y los suplentes toman el control absoluto? Y más importante aún, en un esquema tan fuera de lo común, ¿cómo diablos se mide la paridad de género? Esta no es una simple pregunta hipotética, es exactamente el corazón del conflicto en Santiago Xioqui. No se trata nada más de contar cuántos hombres y mujeres ganaron, sino de ver quién ejerce realmente el poder y cuándo. Así que arrancamos con el primer punto, una elección municipal que de verdad rompe todos los moldes tradicionales. Ojo a la mecánica aquí, porque es fascinante. Tenemos un periodo de gobierno de 3 años, pero está partido exactamente a la mitad. Durante el primer año y medio gobiernan los que ganaron como propietarios. Hasta ahí suena normal. Pero al llegar al segundo año y medio pasa algo extraordinario. Las personas elegidas originalmente como suplentes entran al quite y asumen todas las funciones como titulares. Literalmente se cambian los papeles a medio camino. Y bueno, esta regla tan peculiar es un clarísimo ejemplo de los sistemas normativos internos. Básicamente, son los famosos usos y costumbres que permiten a muchísimas comunidades indígenas en México autogobernarse bajo sus propias tradiciones, en lugar del típico sistema de partidos políticos. Es un reconocimiento vital a su autonomía. El gran detalle es que a veces esta misma autonomía choca de frente con el muro de los derechos constitucionales. Lo que nos lleva directo al punto número 2, la tensión histórica de la cabecera contra las agencias. Para entender la raíz de todo este problema hay que tener un poquito de contexto sobre cómo se organiza el municipio. La cabecera es, en pocas palabras, la capital central del gobierno local. Y el gran conflicto es que, durante años, las asambleas de la cabecera simplemente se negaban a dejar participar libremente a las agencias, que son todas las comunidades rurales que están a su alrededor. Es un problema de exclusión que el tribunal ha tratado de arrancar de raíz desde el año 2019. Fíjense en el brutal contraste que hubo cuando se armaron dos asambleas rivales el mismísimo día de la elección. Por un lado, la asamblea de la cabecera apenas juntó a unas 100 personas, y claro, siguió con la costumbre de reservar los puestos importantes solo para su propia gente. Pero por otro lado, un comisionado convocó una asamblea alterna que reunió a más de 600 personas. Ahí sí se permitió la participación universal de cualquier comunidad. Sobra decir que el tribunal le dio la victoria a esta segunda asamblea precisamente por garantizar que todos pudieran participar. Bien, ya teniendo la asamblea válida pasamos al punto 3, que es donde la cosa se pone realmente compleja, el rompecabezas de la paridad de género. Aquí está el meollo del asunto. Vean cómo quedó estructurado el poder demográficamente. En el primer año y medio gobernarían 4 hombres y solo 2 mujeres. Pero en la segunda mitad, la tortilla se voltea por completo. Entrarían 4 mujeres y solo 2 hombres. Si hacemos las cuentas rápidamente, suena súper equilibrado en el total de los 3 años. Bueno, pues estos números aparentemente perfectos desencadenaron una tremenda batalla legal en los tribunales. Y es que todo este pleito judicial gira en torno a un concepto vital, la paridad sustantiva. Esto no se trata de hacer sumas y restas para cumplir con una cuota en un papel. Exige analizar la calidad real del poder que tienen las mujeres. O sea, ¿están tomando las decisiones importantes y manejando recursos? ¿O las están dejando de relleno en roles puramente secundarios? Y justo de ahí saltamos al punto 4, directo al debate en la sala del tribunal. Igualdad cuantitativa contra igualdad sustantiva. Por una parte, teníamos al magistrado Troncoso defendiendo un argumento muy numérico. Él decía, a ver, si sumamos ambos periodos, tenemos exactamente a 6 hombres y 6 mujeres ejerciendo como titulares durante los 3 años. Las matemáticas no mienten. Desde su visión cuantitativa, la paridad se cumplía al 100% y no había necesidad de invalidar la elección. Pero, por otra parte, la magistrada Eva Barrientos puso el dedo en la llaga con un contraargumento fuertísimo.
Ella notó, revisando las actas, que en ese primer año y medio no solo había menos mujeres, sino que los cargos verdaderamente pesados, como la presidencia municipal, la sindicatura, Hacienda y obras públicas, se los quedaron puros hombres. Las mujeres quedaron relegadas a regidurías de mucho menor impacto. Esto, evidentemente, desequilibra todo el panorama de poder. Totalmente en sintonía con ella. La magistrada presidenta respaldó esta visión mucho más cualitativa. Dejó clarísimo que no se puede hablar de verdadera paridad constitucional si a las mujeres se les da el poder en abonos o si siempre se les manda a los puestos históricamente menos relevantes. De nada sirve decir que son 6 y 6, si al final los hombres son los que manejan todo el presupuesto desde el inicio. Entonces, ¿cuál fue el veredicto final? El tribunal decidió priorizar la igualdad sustantiva por encima de cualquier suma matemática. Le dieron luz verde únicamente a la elección de la segunda mitad, donde las mujeres sí tienen una mayoría de 4 contra 2 y funcionan reales de peso. Toda la primera mitad, controlada por hombres en los puestos clave, quedó anulada. Fue un mensaje muy rotundo: los derechos no son ecuaciones simples. Llegamos así a nuestro último punto, el número 5, protegiendo el consenso comunitario. Resulta que este mismo rigor no se quedó solo en Xochi, se aplicó casi al mismo tiempo en otros municipios de la región. Fue como un efecto dominó. En Santiago Sánega, el tribunal tiró la elección porque quisieron meter la reelección sin consultar a nadie en las agencias. En Santa Cruz Mixtepec, invalidaron todo porque ni siquiera había actas confiables para comprobar el quórum. Y en San Juan Mazatlán, la anularon porque a la gente se le impuso a la fuerza una planilla única, rompiendo cualquier intento de debate. Si buscamos el hilo conductor detrás de todas estas sentencias, es súper claro. El tribunal busca blindar a toda costa la participación de la gente. Claro que los sistemas normativos internos son invaluables y se respetan, pero el tribunal dejó una línea roja marcadísima. Jamás, bajo ningún motivo, se pueden usar las costumbres como excusa para hacer a un lado a comunidades enteras, esconder actas, imponer reglas en lo oscurito o relegar a las mujeres. Todo este recorrido nos deja con algo bastante profundo para reflexionar. Mientras estas costumbres ancestrales siguen evolucionando cara a cara con los derechos constitucionales, queda en el aire una pregunta gigantesca. ¿Cómo lograrán en el futuro estas comunidades equilibrar el enorme peso de sus tradiciones históricas con la demanda innegociable de una igualdad sustantiva absoluta? Sin lugar a dudas, este es y seguirá siendo uno de los retos democráticos más fascinantes que tenemos por delante. Hasta la próxima.